madrugada si somos. Y antes del corte, Juan Andrés Alfate te dejó planteada una pregunta: si la religión, de alguna forma, fue el enemigo principal de la mujer, enfocándonos en este caso de Ana Goldberg, que dentro de los antecedentes que yo encontré buscando en internet, a ella se le pidió como testimonio, o de alguna forma como prueba, claro, que recitara un Padre Nuestro. Y ella, como no lo pudo hacer en inglés, lo hacía justamente con su idioma nativo, que era el gaélico, mezcla con latín. Como no lo pudo hacer en inglés, eso para la iglesia era un síntoma claro de posesión demoníaca, o que más bien era bruja. Querida María Teresa, ¿la religión es el enemigo de la mujer? No necesariamente, ¿no? No olvidemos que nosotros cuando pensamos en religión, estamos pensando en religiones institucionalizadas, ¿no? Las religiones dominantes en Occidente, que son religiones monoteístas, ¿no? Judaísmo, cristianismo, o en Oriente también el Islam, ¿no? Son tres religiones monoteístas que comparten en realidad una misma historia y una misma base cultural, solamente claro, que viven esa historia de una manera distinta en un libro donde cada una de ellas tiene resguardada la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que tenemos en mente son esas religiones, pero hay otras religiones también, ¿no? Las religiones que el cristianismo o las religiones monoteístas llamaron paganas, ¿no? Tenían otra visión del mundo, de la vida, de la muerte, de las mujeres, de los hombres, de la sexualidad, de los cuerpos, en fin, ¿no? Entonces, en sí mismas, digamos, las religiones no son ni misóginas ni promujeres, digamos, ¿no? Lo que sí, que esta expansión de las religiones judeocristianas en Occidente y en Europa en particular, formó parte o tomó parte de unas guerras internas, ¿no? La religión tiene una dimensión política innegable. No es solo nuestro trato con el mundo espiritual o con la trascendencia, sino que también hay un aspecto muy terrenal, digamos, ¿no? Que es la construcción de un poder político mediante la religión y la institución eclesial. Y en ese momento, ¿no? Cuando empieza a consolidarse esta institución eclesial a fines de la Edad Media, la Iglesia toma parte en una defensa del poder que había ido acumulando con las alianzas, digamos, con el poder político de los reyes, de los reinos, etcétera, de una economía propia, ¿no? La Iglesia católica, en ese caso, tiene que subsistir, digamos, ¿no? Tiene que contar con recursos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, de alguna manera se hizo parte de este cambio, como decíamos, de era económico-política que viene con la modernidad. Y como en otros momentos, como por ejemplo en el momento de la colonización de América, que probablemente toquemos ese tema más adelante, el discurso religioso, ¿no? No digo la religión en sí, sino que el discurso religioso cristiano-católico construye, difunde, ¿no? Y refuerza esta lectura sesgada del libro sagrado que ellos consideran sagrado, digamos, ¿no? Que asocia la mujer al mal, ¿no? Y entonces va enfatizando aquellos episodios del relato bíblico que muestran que las mujeres son más débiles, que son más fáciles de tentar por el demonio, que son más pecadoras, etcétera, etcétera, y que son hechiceras, que son malignas, que son corporales, que no son espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo aquello decanta en un terrible, pero terrible texto, ¿no? Que ustedes seguro deben conocer, como ya todo el mundo sabe,
que es el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas, Sí. de fines de la Edad Media, ¿no? 1487, si mal no recuerdo, redactado por Enrich Kramer y Jacob Sprenger, donde se termina de demonizar, ¿no? A la mujer, su cuerpo, su sensibilidad, su saber, etcétera, y se termina de construir, como digo, esta imagen de la bruja maligna, claro, peligrosa, que es una amenaza para el orden social. Claro, si volvemos al caso, María Teresa, sí, de Anna Goldberg, estamos hablando de una mujer que fue la primera, considerada como la primera mártir católica en Massachusetts. Eso fue en el 1688. Imagínate la época que estamos hablando. Estamos viendo el apoyo de ella. Esta ejecución antecede a todo lo que ocurrió después con los juicios de Salem, que ya vamos a hablar de eso, pero también estamos hablando de una época en donde se veía mucho el fanatismo religioso, en donde había mucha ignorancia sobre ciertos temas que hoy día claramente con más conocimientos, con más pensamiento crítico somos capaces de tolerar, ¿cierto? Algunas diferencias entre unas religiones y otras, y por supuesto en esa época no había casi respeto hacia los derechos humanos, ¿para qué decir el respeto hacia los derechos específicamente hacia las mujeres? En el caso de Anna Goldberg es bien particular también porque ella trabajaba en la casa de un señor llamado John Goodwin, ¿cierto? Ella sale de Irlanda como en esta calidad de esclava, llega a Estados Unidos y trabaja en una casa en donde ella tiene un problema con las hijas de este señor Goodwin y la acusan a esta mujer, tienen una pelea, ¿cierto? Un encontrón, y luego los hijos se empiezan a enfermar y ahí es donde le echan la culpa a Anna Goldberg de haberle hecho brujería a estos menores de edad, y por ahí empieza toda esta persecución, ¿cierto? Y esta acusación en donde muere ahorcada finalmente en Boston, producto de todo este conflicto que se da. Entonces estamos hablando de una época súper primitiva en donde el castigo era la muerte y eran castigos súper deliberados. O sea, esa situación yo creo que son cosas que quedaron marcadas en la historia, y de hecho 300 años después Boston reconoce el error y le pide perdón a la situación vivida en aquellos años, ¿cierto? De hecho, desde el 16 de noviembre del año 1988 que se empieza a conmemorar el Goody Goldberg Day, que es como, en el fondo, para tener siempre claro que este tipo de cosas no tienen que volver a pasar. Más o menos así estaba la cosa ya en el siglo XVII. Claro, es el siglo XVII. Si uno se ubica realmente en esa temporalidad, es aún más inexplicable, digamos, ¿no? Que se haya llegado a esos extremos. O sea, no estamos hablando en realidad de ignorancia, de superstición. Es una cuestión bastante consciente, digamos, bastante deliberada, que utiliza, ¿no? El difícil acceso que otros grupos tenían a las fuentes del conocimiento. Porque, para seguir un poquitito un hilo, ¿no? No solo se institucionaliza la iglesia, sino que se institucionalizan también otros ámbitos de la vida, como el mismo conocimiento, ¿no?